esa época? Sí, el vivir en un barrio bravo implicaba en ese entonces de que tenía que salir uno adelante por sus propios medios, hacerse un lugar en la sociedad y primero en el barrio, en la escuela. Este, y pues era yo siento que es el alma guerrera de los mexicanos, ¿no? La misma, la mexicanidad, el machismo, eh, tenía uno que surtirse en una palabra, ¿no? Esfletarse Ajá. a los trancazos para poder salir adelante, hacerse de un lugar más bien, hacerse de un lugar. Y aparte en el barrio al ser así, en ese tiempo, forjaba el carácter de los individuos, no nada más yo, todos los que De esa en esa generación. generación, todos terminamos teniendo un oficio, una carrera, ser gentes de bien, por ahí dos o tres, o sea, la mayoría fuimos buenos seres humanos. Otros se perdieron en el alcohol, no había tantas drogas como ahora y terminaron unos en la cárcel, otros los mataron y eso, pero prevalecía la gente buena, la gente buena. Eso es como algo que podría decir que es en parte, no sé si ley de vida o algo que el tiempo le da la razón que a las personas buenas a largo tiempo o a las personas que se conducen de una manera más correcta a largo tiempo les va mejor que a los que están delinquiendo, perdidos en vicios, en diferentes cosas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, por ejemplo, hablando del boxeo, que este te forja el carácter, te hace seguro de ti mismo, te saca adelante. Cuando eso se emplea como gente buena para tener beneficios sanos, pues logras el éxito. Porque tienes carácter, tienes seguridad en ti mismo, Disciplina. disciplina. A la mayoría de nosotros nos gustó el boxeo. Yo creo que ahora todavía en los barrios les gusta mucho el boxeo porque la prueba está que pues uno de los deportes que le ha dado más medallas olímpicas a México es el boxeo y donde se manifiesta el mexicano de los deportes es en el boxeo profesional, ni siquiera es en el fútbol. Estamos aferrados a querer tener un campeón mundial de fútbol, pero pues no No da tenemos para las, eso no todavía. la hacemos. Y ¿Qué más quisiera? Pero y yo siento que sí, el forjarse ese carácter, esa forma de ver la vida y de luchar y practicar un deporte como el boxeo, pues nos hacía seguros de sí mismos y salir adelante era eh, algo de nuestro carácter. Yo en mi trabajo, yo manejé camiones de doble remolque en carreteras que no había, inclusive no cabían los carros, habíamos que en las curvas, habíamos que agarrar toda la carretera, ver la curva, anticiparnos a la curva, que no vinieran carros bajando, para memorizar la nosotros, carretera. sí, memorizarla, abrirnos todos y esperar que la caja de atrás pasara bien, o sea, hay muchas cosas así que engrandecieron a México. Y no porque lo haya hecho yo creo que ahora los jóvenes tienen muchas cosas o muchos Muchos logros. logros, muchas ahora más oportunidades de Ujú. seguir engrandeciendo a México. Pero en ese tiempo pues fue romántico, fue algo que Romántico, sí. luchábamos, no había carreteras y pues ni modo, era lo que hubiera Sí, y no había nos carreteras, no adecuábamos. había celulares, no había Nada, GPS, no había nada. nada, No nada, había la tecnología nada. para conducir. Incluso son ya muy modernos ahora No, ahora algunos son automáticos ya trailers. los trailers y las dimensiones y los pesos se redujeron Sí, se y se regularon bastante. regularon. Entonces, Incluso las horas de manejo, ¿no? Ahora. Qué bueno, ahorita sí, sí, hablaremos sí, de eso. Luego. se han regulado por los accidentes que ha habido. Para mí es muy importante ese tema del autotransporte de carga pesada en México y en el mundo, porque mueve muchísimo. Pero regresando un poquito al boxeo, ¿hay alguna época dorada que haya recordado del boxeo mexicano? Sí, cómo no. ¿O todas ¿Cómo son no? doradas? Bueno, el boxeo mexicano es rico en historia desde que nació, desde los años 20, en los 30, el primer ídolo mexicano fue el Chango Casanova, un superboxeador, era de Guanajuato,
y peleó por el campeonato gallo con un puertorriqueño, Sisto Escobar, y lo perdió en Canadá, pero lo perdió porque le ganó un día anterior a la pelea, le ganó el ambiente y se salió ahí en el Canadá, en Montreal, a irse a un antro y a emborracharse. De fiesta. De fiesta, irse de fiesta. Y luego de ahí vinieron Carlos Malacara, el Kid Azteca. ¿Esos qué años fueron los del Kid Azteca? Los 30, 40 y 50. Él peleó 30 años. O sea, que ya eran historia para su época de usted. No, sí, pero eran las leyendas, sí. Yo ya fui contemporáneo. Bueno, luego viene el Pajarito Moreno, el Toluco López, que son en los años 50 cuando yo nací. Entonces, otra camada de boxeadores que eran el que era campeón nacional, era como si fuera campeón mundial, porque los campeones mundiales no querían pelear. Y inclusive un campeón peso ligero, Ike Williams, norteamericano, un negro, vino a pelear aquí en México y le ganó Kid Azteca. O sea que, pero no estaba en juego el campeonato mundial, o sea, no, le sacaban. Y así fue como fue haciendo historia el boxeo mexicano. Y después hubo un promotor griego, George Parnassus, en Los Ángeles, que empezó a programar peleadores mexicanos en la época de la camada de Chucho Castillo, Rubén Olivares, el Toluco López, el Ratón Macías. Y entre esa figura del promotor, de la cuestión más de mercadotecnia, de show del boxeo, en esa época, cuando está el Ratón Macías, el Toluco López y ellos. El promotor es el que ve lo aguerrido que es el boxeador mexicano y las cualidades natas que tiene como guerrero, su boxeo y la escuela que ya se había hecho en los años 20, 30, 40, 50, los empieza a programar. Uh-huh. Aparte de que ya en Los Ángeles, en California, había bastantes mexicanos ya que se habían ido como migrantes a Estados Unidos. También es una época antes de que hubiera una televisión en cada casa. Era mucho seguir las peleas por la radio, el periódico. ¿Cómo era ese ambiente de escuchar una pelea de box y no verla? Porque es un mundo completamente diferente. Bueno, mira, es algo romántico. La radio fue algo que no hasta yo he visto cómo ha trascendido la tecnología, los celulares, las computadoras, la televisión. Yo me acuerdo que el teléfono simplemente, uh-huh. no el celular, el teléfono de casa, sí. La radio nos despertaba la mente, nos hacía imaginarnos lo que nos estaba narrando. Y oír una pelea de box donde participaba un mexicano y estar la familia reunida oyéndola y decir que mandaba un gancho, un upper, y nosotros lo visualizábamos en la mente. Ese es el romanticismo de nosotros, de la época que a mí me tocó vivir. Nunca, cuando lo vimos en la televisión, ya nosotros lo habíamos vivido, nos habíamos adelantado a la televisión y lo teníamos en la mente. Ya se reflejaba en nuestro pensamiento lo que estaba sucediendo. No fue de mucho impacto para nosotros ver eso, y inclusive no nada más el boxeo, cualquier otro tipo. Había radionovelas. Nosotros las escuchábamos, y cuando tuvimos la oportunidad de ver en el cine las películas, ya nos habíamos transportado a la época en que nos lo estaban comentando. Había una radionovela muy famosa que fue en México que se llamaba Chucho el Roto. Y la historia transcurría a finales del siglo XIX, cuando había carruajes y la ropa típica de ese tiempo. Sí, antes de la Revolución. Antes de la Revolución, 1890. Y cuando vi la película, yo me di cuenta que yo ya lo había reflejado así, de lo sorprendente de cómo es la mente, cómo se refleja, cómo le dicen. Y al menos yo creo que ya lo que habíamos nosotros vivido dentro de la escuela o de lo que nos habían iluminado, o plasmado ilustraciones, pues nos dábamos cuenta más o menos cómo era.
Y cuando lo vimos, nosotros ya mentalmente lo habíamos percibido. Ya existía, sí. Ese universo se creaba ya dentro de la en cabeza. la mente, sí. Y yo lo digo por los niños, ¿no? Quizá las personas que hicieron ese tipo de cine, ese tipo de novelas, pues ya habían estudiado, reflejado, como hace rato estaban ustedes platicando de arte, y se refleja ese arte, pero yo lo que digo, como niño, yo ya lo había vivido, yo ya más o menos tenía la noción de lo que se estaba hablando y más cómo se veía en ese tiempo. Sí, fue una cosa muy bonita. Y oír el boxeo en el radio es una cosa maravillosa. Igual el fútbol. El fútbol lo oíamos por radio y era muy bien, una cosa muy bonita. Cuando se hace la televisión, empieza a ver ya las televisoras que se empieza a comercializar y eso, pasa una cosa muy chistosa. Por decirlo así, en Televisa estábamos viendo un partido de fútbol y estábamos escuchando otro. Nos decían, y pasa rozando el marco, pero será el marco del tiro de esquina, porque ya nos querían envolver en vender algo que no era. Aunque ya empezaba esa parte de que no empataba, que ya querían, ¿cómo decirlo? Que ya estaban dando una opinión muy tendenciosa. hacia algún equipo igual en el boxeo, cuando antes de que se acabara, porque en el boxeo pasaban todos los sábados las peleas de la Arena Coliseo, la Arena México, los sábados en la noche, y llegó el momento en que se vició tanto y se hizo una mafia que nos vendían que el ganador era el que había recibido más golpes, y ¿cómo? ¿En qué momento ganó? Y nosotros viendo que el que le estaba pegando era el contrario, y ellos decían que era el revés, y no. Entonces, ahí empieza como a prostituirse, como a venderse, sí, a dejar de ser, de perder valores, los medios de comunicación. Y pierden credibilidad, ¿no? Desde los deportes pierden hasta credibilidad, las noticias y todo. Va poco a poco cambiando. ¿Y la siguiente época de oro del boxeo que más pudo disfrutar o que...? No, todo. Yo siempre he disfrutado el boxeo como algo... La época de Julio César, de El Finito, de otras ya había, más actuales. Bueno, Julio César Chávez es yo creo el primer ídolo comercial. El primer ídolo, ¿cómo te podré decir? Mediático, que llegó a todos los rincones. Mediático, sí. Porque, por ejemplo, en la época del Chango Casanova, de todos ellos, hasta la del Toluco López, la del Ratón Macías, la del Pajarito Moreno, había peleas que no las veía uno ni por tele, ni las oías ni las escuchábamos por radio, pero se transmitían de boca a boca. Y eran verdaderos ídolos porque no había nada más que lo que la gente que transmitía con los demás, cómo había sido la pelea, y eso hacía que se hacían queridos, se hacían ídolos. Cuando gente. El último ídolo que yo le puedo considerar así ídolo nato es Rubén El Puazo Olivares. Okay. Porque con él todavía en los 60s, en el 68, acababa de pasar las Olimpiadas y ya había más apertura a la televisión, pero la gente de clase media baja pues no tenía la oportunidad de tener una televisión, y todavía lo escuchábamos por radio, y todavía sufrió ese fenómeno de ser un ídolo legítimo. Y cuando viene Rubén Olivares, que es uno de los mejores boxeadores que ha dado México, pero ídolo, así ídolo, yo lo dudo. Que haya sido completamente orgánico su crecimiento como ídolo y no influenciado fue influenciado por los medios de comunicación, sí. Y a raíz de eso, comparativamente, el boxeo de México hoy en día y internacionalmente, porque ahora ya tenemos esa apertura de ver en el celular las peleas de Los Ángeles, de Rusia, de Europa, de las Olimpiadas esta vez. Nos ha dado la oportunidad, la tecnología de ver a otros países y de certificar que México es una potencia en boxeo. Es una potencia porque en esta Olimpiada este muchacho verde ganó la de plata, que debería de haber ganado la de oro.
Fue una mala decisión salir los 2 primeros rounds a defenderse cuando pudo haber logrado buenos puntos de estrategia, sí, pero sí, debió salir con retener y cerrar. La de plata ya estaba ganada. Sí, ya o que lo hubieran noqueado le hubieran dado la de plata. Sí, pero desgraciadamente no falta ahí el inventar el hilo negro. Yo creo que alguien de la esquina le dijo, no, mira, tú llévatela tranquila, y al último, no. Le faltó ese plus que tiene el boxeo mexicano. Y el ver otros boxeadores y ver otros niveles, nos damos cuenta que sí es una potencia mundial el boxeo. Aparte, el boxeo mexicano tiene una escuela muy definida, o sea, ni los gringos, ni los rusos, bueno, más bien ellos copian el boxeo mexicano, la forma de boxear del mexicano. Sí es una potencia, y desgraciadamente en el amateur no tenemos el apoyo que debieran de tener por parte de las autoridades deportivas y del gobierno, porque si no fuéramos como Cuba, una potencia. Los mismos cubanos en una ocasión entrevistaron al entrenador de los cubanos en amateur, como en los 70s, algo así, y le preguntaron que por qué Cuba era una potencia amateur y no México. No México. Y dijo que si México tuviera el apoyo que le daba Castro Ruz al boxeo cubano, pues no hubiera quien le pegara a los mexicanos. Sí, no había modo comparativo. Sí. No, y es algo que pasa mucho, que incluso extranjeros vienen a entrenarse a México, a buscar entrenadores mexicanos, a probarse, ¿no? A hacer sparring con los amateurs mexicanos, con los que están en los guantes de oro y en camino a las Olimpiadas. No, y ellos mismos lo manifiestan. Por ejemplo, grandes boxeadores como Mayweather, como Mike Tyson, inclusive, ellos ven al boxeo mexicano como algo, ¿cómo te pudiera decir? Lo más fino, pues, lo mejor, lo mejor. Que ellos han sobresalido con su boxeo y eso, pero también copian muchas cosas de los mexicanos, sí, de la escuela mexicana. Muchos piensan que la escuela mexicana es ser muy aguerrido, ir sin miedo, pero para mí es ser un estratega completamente fino, de saber a lo que te enfrentas y saber cómo entrarle también. Mucha gente piensa, que los que no practicaron boxeo piensan que el box es ir para adelante tirando golpes. No, el boxeo es ser inteligente. El boxeador mexicano tiene el valor para enfrentarse, pero también tiene las cualidades técnicas para saber en qué momento y cómo hacerlo. Cómo defenderse. Y debe ser inteligente, porque no todos pegamos igual. Hay gente que pega muy fuerte, entonces no le puedes boxear a uno que pega muy recio, no te puedes exponer, tienes que boxearlo. Pero el mexicano, y en la sangre lo trae, de que en un momento dado, si ve que le toca al otro, al ponchador, y queda groggy, tocado, se le va encima, no lo perdona. Y eso a la gente le agrada ese tipo de boxeo, porque por ejemplo hay un peleador ahorita muy bueno, que un campeón ligero, que se llama Sakura Stevenson, pero no convence, o sea, gana las peleas y eso, pero son peleas aburridas. Inclusive va a pelear con un boxeador del estado de aquí, del estado de México, de San Mateo Atenco, bueno, Toluca se puede decir, con el Camarón Cepeda. Siento que está diferente el nivel, pero bueno, vamos a ver cómo llega. El Camarón, yo siento que es su momento, no puede desperdiciarlo, es su momento, y de los que hay, porque está Gervonta Davis y otros más, un hondureño que también es bueno, Teófimo López. Pero yo siento que tiene más posibilidades con Stevenson y ganarle, y después hacer muy buenas peleas con Gervonta y con Teófimo. Sí, aparte, si llega a ganar, nadie le puede negar la pelea ahí después de eso, al Camarón. Sí, y bueno, de hablar también del boxeo, hablar aquí del Toluco López, el otro grande ídolo del Toluco López. Es una anécdota muy interesante, que Philly Nava, un boxeador que peleó con él y peleó con el Ratón Macías, y le preguntaron que si el Ratón Macías había sido el máximo ídolo del boxeo mexicano, y dijo él que para él, como boxeador, no, que el verdadero ídolo del boxeo mexicano, para eso había un programa que se llamaba Round Zero los domingos, del doctor Alfonso Morales, y en la televisión, en el Canal 2, y ahí lo entrevistaron a Philly Nava y dijo, le voy a traer ¿cómo
¿cómo se dice? Una prueba. No, una grabación que le hicieron de las últimas peleas del Toluco López, creo que fue la última, en el toreo de Cuatro Caminos, para que vea usted lo que en verdad era un ídolo. Eso antes de que saliera Julio César Chávez. Sí, y lo llevaron y peleó con el pastelero Ramírez. Y el pastelero empieza a golpear al Toluco, el Toluco ya estaba acabado por el alcohol y eso. Entonces le empieza a golpear y el público empieza a aventar los cojines, porque daban cojines para sentarse en el cemento. Empieza a aventar al ring y el pastelero Ramírez se quitaba para poderle pegar al Toluco. Bueno, pues termina la pelea, logra el Toluco terminar la pelea por decisión y se sube la gente al ring, al cuadrilátero, y dan por vencedor al pastelero Ramírez, y al que levantan en hombros es al Toluco López. Y le dice Filinaba al doctor, ese es un ídolo, ese es un ídolo. Lo que pues nunca se ha logrado, y no porque sea del Toluco de aquí, ¿no? Sino porque ese era un ídolo también. Y no nada más él, hubo muchos ídolos también al nivel de él, el Pajarito Moreno, muchos. El boxeo mexicano está lleno de... Son los que perdiendo ganan. Exacto, de los que aunque perdieran, la gente lo seguía, y al Toluco López le ganó el Huitlacoche Medel de Tepito. De Tepito. Nunca le perdonaron, ni en Tepito, que le hubiera ganado al Toluco López. Pelearon 2 veces y el Huitlacoche Medel era tan buen boxeador que se fue a hacer ídolo a Japón. Allá se hizo ídolo porque tenía características de japonés y allá lo adoptaron los japoneses, pero aquí no lo quisieron porque le ganó al ídolo. Ya después vinieron otros y hasta llegar con ahora, bueno, Márquez, mi respeto. También, lo que es Márquez y Julio César Chávez son los mejores boxeadores que ha dado el boxeo mexicano. En gustos yo me quedo con Márquez. No le quito méritos a Chávez, a Chávez. Ninguno, para nada. Y otro de los que también fue pero que no llegó porque tuvo un accidente y se mató, Salvador Sánchez. Yo creo hubiera sido un Pacquiao antes que Pacquiao, y siendo mexicano. Desgraciadamente se fue joven. Pero ahora hemos llegado a los medios, nos vendieron un ídolo, como es el Canelo, pero híjole, ídolo de barro. La verdad, no, nada que ver. Es un boxeador mediano, muy inteligente, un atleta, no le quito, disciplinado, inteligente. Yo creo de haber estudiado economía porque tiene millones que ninguno de los boxeadores, yo creo que juntos lo ha ganado, pero de eso a ser ídolo o a ser un referente del boxeo mexicano, no lo es. Pero ya son los medios los que nos lo venden. Yo podría decir que es el ídolo de la época, como un reflejo de lo que es ahora. De lo que se está viviendo. Sí. Y ese sería el contexto que le daría nada más. Porque no puedo decir que es malo, porque es bueno. Es bueno, tiene su nivel, tiene su... no se lo quita a uno, pero no... Tiene su disciplina, porque hay muchos que teniendo el talento, la entrega, la técnica natural, no llegaron. Se quedaron en el camino. Uh-huh. Pero él es muy inteligente, un buen atleta, ha explotado lo que aprendió y pues la economía le ha sonreído. Sí. No se acaba el dinero que tienen en 3-4 generaciones, pero de eso a ser ídolo no lo es. Y eso es parte, bueno, me decía mi abuelo del Ratón Macías, hablando de él, que era de los pocos que habían vivido del boxeo, después del boxeo. Sí. Que lo que sabía de él era que tenía pisos en Ciudad de México y vivía de renta. Porque fue muy inteligente el Ratón. El Ratón fue ese muchacho de barrio que lo principal era su familia. Uh-huh. Y que nunca le hizo bonita cara al alcohol ni a las drogas. Él nunca tomó, nunca se drogó. El dinero que ganó lo ocupó para su familia. Se relacionó con gente de la política. También hablando de su época, ¿no?
Sí, de sí. cómo se vivía en esa época en México. En México, sí, diferente. sí. Y todo lo contrario con el Toluco. El Toluco lo que ganaba se lo gastaba en las cantinas, en las pulquerías, convivía con la gente, con los de los alcohólicos, los de Sí, no, los de Escuadrón de la teporochos, sí. Muerte y todo eso. Y por eso lo quería la gente, lo adoraba. Por eso era de que perdía y lo seguían. Y todo lo contrario fue el Toluco López, y el Toluco tuvo una vida disciplinada y al final de cuentas feliz. Y el Ratón. Toluco pues murió en la calle, el Toluco López murió en la calle. Y son dos referentes. Y también el Pajarito Moreno murió en la calle, Chavo Casanova, que fue el primer ídolo también. Y lo contrario, Kid Azteca. Kid Azteca murió de viejo en Tepito. Y bien, teniendo sus ahorros y eso. El ratón sí tenía, como decía tu abuelo, tenía de qué vivir, y bien, fue diputado, estuvo en la política y lo querían bien, y una buena persona y un muy buen boxeador, dedicado Eso y es. bueno, un ídolo, también fue ídolo.